es antígeno universal, partículas solidares, pero no son partículas universales. Quizás como una diferencia. Transmisión como un respiratorio es la barrera que infecta la mucosa, entra a las mucosas nasofaringeas y se refieren en el epitelio del cuerpo superior. Más o menos el periodo de incubación puede ser de 1 a 5 días y quien ayuda, al igual que la situación de influenza, va a entrar el paso de la vitamina que va a hacer por el asociación con las mucosas no del epitelio de las células mujeres y así como puede acceder al periodo de la respiratoria. Una vez que llega, antes que la epidemia, se va a producir un proceso inflamatorio de edema, discastosis, impide la fagocitosis por hormonas nucleares, y así como la invalida y la situación va a ser la secuencia de ir invadiendo célula a célula. Entonces tenemos que lo que va a ocurrir es que si inocula el virus, aparece la primera aplicación, existe una lesión celular, la probabilidad sería actuar y habrá una primera respuesta de las inmunoglobulinas A, que es parecido a lo que vemos como respuesta inmune. Y a partir de ahí va a manipular, va a inhibir la fagocitosis y se va a producir infección y es como va a ir progresando y avanzando a través de las células del tejido. Es una función. Acá tenemos los 4 serotipo que mencioné. Los primeros, el serotipo 1 y 2, representan brotes epidémicos, normalmente en niños de 2 a 6 años. El 3 está asociado con el político, son menores de 5 años, niños pequeños, cantantes, incluso. Y el 4 que va a desarrollar una enfermedad de tipo respiratorio de las vías altas. Entonces, si afecta la parte superior, es lo que le decía que era cuadro gripales. Acá es cuando va a dar el grupo que va a dar con esos expedidores, ¿no? Que van a producir por el mismo edema, esos tipo espasmos bronquiales, espasmos amarillos, y va a producir la característica tos y los bronquiolitis por la lesión. En el caso del tracto inferior, se refiere a los procesos neumónicos que pueden producir. Depende, eso más que nada depende de la localización. Entonces tenemos, por eso lo que he mencionado, y acá se supone que la infección que tenemos nosotros protección aparentemente anticuerpos, pero igual tenemos protección, pero igual se puede referir el cuadro porque no son anticuerpos neutralizantes. Entonces sería que ya se ha definido que es un parámetro. Acá lo que más va a ayudar a hacer la inmunoglobulina A, que es la primera respuesta que damos que el organismo frente a este virus. Entonces, ¿cómo hago yo el diagnóstico? El diagnóstico puede haber pruebas rápidas, ahora hay pruebas rápidas, sobre todo de inmunofluorescencia para ver si hay anticuerpos, pero acuérdense que si nosotros tenemos anticuerpos, los anticuerpos son a partir del séptimo día, pero nosotros si tenemos anti-PCR de producción en los primeros días de vida. Normalmente ahora hay unas pruebas que se llaman FilmArray quiere decir que es un set de pruebas de virus respiratorio. Entonces ahí piden ya para adenovirus, para rinovirus, para influenza, para parainfluenza, no solo incluido en el COVID, pero se piden aparte. Entonces influenza A, influenza B, parainfluenza. Entonces ahí tocaría, si es prueba directa de PCR para ver el virus, sería como se llama aislamiento de. Si es IFI, que habla de IFI, inmunofluorescencia indirecta, es que nos va a determinar el anticuerpo. Si es que tiene ya directamente con la función de anticuerpos todos para influencia, en este caso, nos daría que estamos cumpliendo. Otras formas podrían ser cultivos virales, podríamos hacer también anticuerpos, la parte de la serología, pero lo más rápido que se utiliza ahora es el IFI anticuerpo y el PCR. En cuanto a la prevención de vacunas, y simplemente las medidas de prevención son todas las medidas que nosotros podemos encontrar para poder el distanciamiento,
el aislamiento, el quitar el agua de no puede tocar sustancias, comillas, elementos, ¿no? Elementos que pueden estar, pueden estar contaminados. El siguiente punto que vamos a ver es el sarampión. Esta técnica pues no hemos visto y vamos a ver el sarampión, pero es importante que se saber porque de todas maneras está en vigilancia el sarampión. Supuestamente ya lo hemos erradicado, controlado, pero hay todavía, mientras en el mundo existen pocos países donde todavía circula el sarampión, como puede ser en África, que hay brotes, sobre todo en la parte de Centro África, como puede ser puntos de la India. El mundo está en riesgo de sarampión, es un único movimiento migratorio. Hace poco hubo un caso que se diagnosticó, no recuerdo bien el hecho, pero el anterior fue uno en Puno. En Puno, una persona se encontró sarampión con los pisos de comida de investigación migratoria. En Puno parece que en los mercados artesanales había reunido a muchos turistas. Era el negro Lima y estaba muy callado. Se ha tenido que hacer un estudio de en qué transporte vino, todos los pasajeros, sobre todo los pasajeros que estaban alrededor de su tierra, tratar de localizar al taxi, que hizo el taxi para ir recorriendo. Menos mal que se controló, pero si eso entra a un sitio donde hay gente, niños o adultos, incluso que no han sido vacunados es alta su infectividad, es bastante alta. A pesar de que el caso del virus sarampión solamente es un único serotipo, pero va bastante en complicaciones. Ahora, en este caso tenemos vacunas, la vacuna que es para sarampión, rubiola y papera, la SPR. Y usted dirá, pero sarampión para un eritema, ¿para qué vamos a vacunar? Pero vamos a ver ahora que el sarampión es un virus lento, que puede dar el cuadro asintomático, pero puede dar más adelante incluso secuelas que a los 8 o 10 años puede dar una parálisis anquilosal. Entonces, por eso en esos casos, como problema de salud pública, se trata de buscar una vacuna para poder controlar. Rinovirus, aparte de que son más de 100 rinovirus, realmente a lo más va a dar un cargadito de 3-5 días va a pasar. Entonces, y es difícil hacer una vacuna, pero no da tanta repercusión. La búsqueda es sobre todo para las enfermedades que tienen más importancia en salud. Entonces, ya hablaba, decía que, mire, el siglo VII se hablaba y decía que algo que era diferente a la viruela, entonces hablaban de epidemias de gozo, que hablaban de la cinta faroe, enfermedades mágicas, respiratorias, que había inmunidad, porque ya tenían que padecerla, hablaban de que se descubrió un virus que cultiva que elegido normalmente para diferentes virus. Empieza más o menos en los primeros décadas del siglo pasado, y ya más o menos las pruebas para vacunas empiezan más o menos en los años 50. Por esa época, pero un poco antes empieza la polio, empiezan vacunas. Es una época en que más o menos se va a revolucionar. Es como cuando hablamos para los diagnósticos a partir del VIH, después de los 80, que parece que el ELISA como técnica, primero se decía que el ELISA era para VIH exclusivo. No, el ELISA no es que sea VIH, es una técnica. Entonces, la técnica que es para VIH, es la técnica que se usa para hepatitis, etcétera, para otros gérmenes, incluso para una bacteria. Entonces, es como parte de la familia de los mixovirus también, es una red, es de tamaños algo intermedio. Los más grandes son hasta 300, que se 150, 300, 300 nanómetros. Tiene sus proteínas de fusión, tiene sus monoglutaminas, no vamos a citar mucho porque tampoco les voy a preguntar cuántas proteínas estructurales están ingresando, porque me parece que tengo más datos. Para que sepan que sí son monoculturas y que son una red. Esas son las diferentes partes que pueden tener. Acuérdense que en este paracrisovir hablamos de lo que es la proteína de fusión que le va a ayudar a los pacientes de la vida. Ese sería el sarampión, como entra en la respiración hasta que sale de repente con quemación, llevándose algunas formas de destrucción de las células que van a invadir. Ya hemos dicho cómo se transmite, el periodo de incubación es de 14 días y normalmente
la persona infecta desde que empieza, desde que está infectado, o sea, desde el periodo de, se puede decir, que empiezan los primeros síntomas hasta el cuarto día de exantema. Importante en sarampión, en paperas, en varicela, siempre saber cuántos días son los que está infectado, porque es lo que ustedes van a mandar al paciente que debe estar aislado, ¿no? Entonces, acá sería, desde que te sale el rash, 4 días tiene que estar aislado. Ya habíamos dicho que hay un serotipo que es muy diferente. Entra también por vías respiratorias, se replica en los líquidos, en el centro del sistema endotelial, y hay un primer paso a la sangre, o sea, la primera vivienda. Y a partir de esa primera vivienda es como va al resto de los órganos. Y esto es produce la segunda vivienda que hay que hablar del rash de. Acá les tenemos más sistemáticamente para que ustedes vean. Entonces, como pueden ver ahí, linfático, primera derecha, pasa por la economía, después la segunda derecha, a país, de ahí a la piel. Pero a partir de ahí, va a ir a la piel, o puede ir más adelante a producir las complicaciones que son las encefalitis o la parasitis esclerosante suave. Y ahora vamos a ver en una larga. Esto es un esquema para que tengan que ser una posibilidad que se hace de invierno en el otoño. Esas son las regiones, pero realmente si ustedes van a ver un sarampión en la siguiente podría ser bastante parecido, ¿no? Sobre todo a la acostumbrados y sobre todo que la rodela también está en bien de la habitación, bien de su control, entonces no van a ver muchos cuadros de rodela. ¿Por qué es importante la rodela? Porque es importante con las malformaciones congénitas, las gestantes. Entonces, hasta por eso se vacunan las gestantes, pero eso se decidió que hace unos años vacunando solamente a la mamá, a la papá, para no exponer a la familia pues, a la rodela. Porque ahora los niños todos están vacunados, pero los niños no. Entonces, es una campaña para poder vacunar a toda la población. Acá, característico, los primeros días nada más salen unas lesiones blanquecinas en la parte interna del cráneo. Esas son las manchas de Koch. Si yo les hablo de manchas de Koch y sarampión, es patognomónico. Mancha de Koch, sarampión. Así que no saben eso. ¿Ya? Y desaparece rápido. Entonces hay que buscar, hay que examinar. Cuando es niño y hay exantema, hay que buscar para poder tener estas rápidas para poder convencer de que abra la boca para poder ver si se están examinando. Entonces, acá vemos, por ejemplo, cómo son los síntomas apareciendo, la parte inferior del sistema, pasa a sangre, luego ya hemos dicho infático, pero a la vez de eso van a aparecer la fiebre, la tos, la conjuntivitis, aparecen las manchas del COVID, empieza el rash y al poco de empezar el rash, todo el cuerpo inmediatamente también desaparece. Y a la vez vamos a ver cómo se involucran las células CD4 que son inmunidad celular, después va a aparecer la IgM, que es la primera, la respuesta celular, IgM, después posteriormente va a ser la IgM, ¿no? Pero a la vez hay trata de virus, como hemos dicho, siempre tratamos de producir la supresión de los microbios. El diagnóstico, la clínica, pero la clínica solamente sabemos con exantema. Entonces, primero ponemos un cubriol, porque entonces se supone que está analizado. Pero, ¿qué hace? Cuando ustedes mandan las cosas que son muestras que se mandan a las instituciones nacionales de salud del ministerio, ellos buscan cubriol y si no encuentran cubriol y hay un exantema y hay un cuadro, ellos procesan de fuerte, nomás van a procesar sarampión. ¿Por qué? Porque se tiene que buscar sarampión. Pero ustedes no pueden poner de entrada sarampión. Porque le van a decir si usted tiene esto o no. En una ocasión, un miércoles de Semana Santa, dijeron, mandó alguien y marcó primero sarampión. Marcó sarampión de Semana Santa, toda la iglesia tuvo que quedarse a trabajar, hacer barrio, vacunar contra el sarampión, para que después fuera la fotografía y mandar al médico. ¿Por qué? Porque se tiene que activar toda una actividad de respuesta para bloquear. Para cualquier razón porque y más aún ahora que estamos en el post-COVID, que muchos niños se han vacunado, pues realmente la cobertura es baja y se sigue luchando para la vacunación. Físicamente, la operación muestra ese
líneas, se hacen estudios, puede haber estomatología, se habla de los cuerpos de inclusión. En los cuerpos de inclusión son unos cambios que aparecen, por ejemplo, que tienen unas ciertas características morfológicas que pueden ser en algunos casos patognomónicas. Es decir, que yo encuentro esto, ese es el diagnóstico. Por ejemplo, citomegalovirius, voy a ver unas células que tienen el núcleo pigmentado, uno lo blanco y otra vez pigmentado por eso de blanco. Son células tipo de es característico de citomegalovirius. El citomegalovirius tiene que vivir conmigo. Puede ser que sea que ya está viviendo, pero ya hay todo que ver si se ha reactivado por el signo de enfermedad. Puede ser que solo sea infección o hay signo de enfermedad. El radio. Va un perro, muere un niño, va el padre, va a balazo al perro, pedazo de rojo. No debe mandar. Tiene que vigilar al perro y esperar si 10 días, también esperar si no le da una patada al perro, el perro reacciona, pero de nada ha movido, ¿qué ha pasado? Si el perro es conocido, se le vigila si está vacunado de 10 días. Si el perro no se muere, en días no hay problema. Si se muere, quiere decir que alguien puede haber vacunado. Algunos casos no son tratados. ¿Qué hay que hacer? La cabeza congelada tiene que mandar al Ministerio de INS, tiene que estudiar el cerebro y buscar corpúsculos de dengue. Si están esos corpúsculos de dengue patognomónicos, no es válido. ¿Ya? ¿Qué hay murciélagos? Sí tenemos muchos murciélagos, no son frugívoros. Hay que son hematófagos, otros son frugívoros. Tenemos muchos en las leyendas y tenemos murciélagos. Entonces, pero hay algunos que pueden contagiar la rana, ¿no? Pero hay zonas que sí son endémicas y de otras zonas. Creo que en Arequipa se hace poco han reportado 2 casos de rabia humana. Y también puedo estudiar anticuerpos pasados los 7 días, puedo estudiar anticuerpos y puedo tener anticuerpos antisanitario. Cuando me dije, si está vacunado, eso es un IgG negativo, pero si es cuadro rojo, es el IgG. ¿Qué puede haber ocurrido? Está vacunado, no respondieron. Hay muy pocos casos que se puede saber que no hayan respondido, pero si no, tendría que tener. Eso sería, pues, esa célula como en forma de mora, puede llegar a ser muy nuclear, puede ser característico de la pesadilla. Complicaciones del viaje respiratorio, superiores y inferiores, pero también el sistema nervioso central. Puede haber una encefalitis o una parencefalitis. Entonces tenemos bien positivo. Se produce la infección por el virus nervioso, acá se produce y acá puede producir una encefalitis aguda diseminada, esa está dentro del primer mes. Dentro de los primeros 3 meses a 6 meses puede ser una encefalitis, una constatación o una infusión, pero pasado de 3 hasta 9, 10, 12 años puede ser una encefalitis esclerosante que va a llevar a la muerte, pues, en la adolescencia o en la enfermedad. Inmunidad. La enfermedad va a dar inmunidad permanente, pero como es un virus lento, puede producir complicaciones posteriores. Bueno, digamos que la que se tiene con los anticuerpos. Y en general, se tiende a echar abajo esa defensa, que es lo que va a producir un gráfico parecido para que veamos uno de los tiempos, similar a la anterior. Necesitamos cualquier iniciativa, no solamente ser campeón, sino también porque nosotros también queremos ser especializados en la paciente. Vacuna, hay vacuna, la SBR o en inglés SBR, Sustancial Bacterial Control, ¿no? Que si no me equivoco se da dentro de la eficacia del 95% toda la vida con una única dosis de los casos indicados en exámenes inmunodeprimidos o alérgicas a la penicilina
inicialmente lo que conviene. ¿Por qué está únicamente instantes en inmunosuprimido? Porque es una vacuna de virus vivo atenuado. Ya es sabido, los han probado, de alguna manera. No son virus muertos. Pero la respuesta, cuando se utilizan virus atenuados, es mejor que cuando se utilizan muertos. La respuesta es económica para generar el virus. Eso en cuanto a sanciones. Pasamos ahora a lo que es el virus respiratorio sincitial, que también está muy bueno. Se halla por primera vez en un chimpancé en 1956, causa infección aguda de vías respiratorias en toda la más de nada el bronquiolitis. Y se ha visto además que los niños que tienen virus respiratorio sincitial y se les maneja con antibióticos para esa solución de transporte de la alrededor. Está bastante porque ese niño, si no entra con antibióticos, sino indagar bien si se llama transmisión vía aérea, su incubación, pero ahora es parecido, casi todos están llegando hasta los 5 días como hemos visto y nosotros en la casa pasada. Después se quedó en el chimpancé, posteriormente proyectado en un niño con cuadro de reumatismo y había producido efectos psicopáticos igual que lo del chimpancé. La formación de científicos que dice que las células se van a formar como puentes que se van a unir a las células. ARN está más parecido a lo que es el coronavirus, igual a las capas y las mismas espículas que le dan unidades. Las mismas proteínas que tienen también la difusión, la adhesión también tiene la proteína SH. Son proteínas de superficie que van a inducir anticuerpos neutralizantes, pero también se para cambiar, pero que a partir de ahí se utilizan para poder neutralizar el virus. Su replicación empieza ahí la presentación con el citoplasma y el tiempo de incubación similar, también transmisión similar, también vía respiratoria, contacto, gotitas de sangre. Y se hizo que cuando aparece un caso siempre aparecen pequeños brotes, sobre todo cuando se trata de comunidades como puede ser guarderías, hospitales pequeñas, salas funcionales, ¿no? Ahí puede ocurrir. ¿Y cuánto tiempo transmite el virus? Desde comienza hasta 2 semanas después que nació el cuadro. O sea, dura pues que desde que fue la donde si esta comida respiratoria es esperable que los virus se van a multiplicar y replicar en las células de energías altas, después va a producir una necrosis que sea más severa, después produce edema, necrosis inflamatoria, activación de toxinas con el que va a producir necrosis, descamación del epitelio, edema, necrosis, secreción, y todo eso va a producir una inflamación de los bronquios, que es lo que va a dar la se esquema de la que funcionaba. Los cuadros van a ser infecciones de vías inferiores, bronquiolitis, neumonía. Pueden haber producido casos de muerte súbita porque puede ser inflamación bastante grande, la obstrucción de la producción de los bronquios con la insuficiencia respiratoria. Por lo siguiente, en los adultos cuales preferibles aparenta ser un catálogo común, puede haber sincitial, pero principalmente lo que más afecta son niños. Para cultivos, para el diagnóstico y en general para los virus no necesitan, son pruebas directas para buscar virus, que es o ves pruebas rápidas para ver antígenos, o ves el PCR, que ahora el PCR está de moda para todo, o ves anticuerpos. Los anticuerpos pueden ser también prueba rápida, pueden ser para hacer una técnica de lisa por encima, una técnica de inmunofluorescencia, pero que al final el fundamento es igual. Yo voy a buscar el anticuerpo anti virus de que se hace aquí también. El efecto citopático, si produce suicidio, va a ser también células nucleares que vamos a encontrar, pero no se usa. Antes, antiguamente, cuando no había las pruebas de lisa, las encuestas, etc., se usaba mucho mejor constitución y era mucha utilidad. Aunque, por ejemplo, en el caso del síntoma de bacterias que son característicos, tuvimos un caso en un
con VIH, y ya pues empezó a dejar de moda la prostitución, pero el paciente tenía tan baja calidad que no tenía anticuerpos para síndrome de la y tenía un cuadro sobre la. Entonces, en el cuerpo de infusión sí se encontró peligro, porque la inmunidad era tan baja que desaparecieron los anticuerpos. Cuando recupera, aparece, no quiere decir que se pierde, pero aparece en el momento el paciente no respondía cuánto desapareció. Igual me pasó a otro paciente que cuando yo lo conocía en el que era VIH, ya había tenido el mujer. Pasaron varios años, paciente conocido, lo hospitalizan y al hospitalizar en esta ocasión le piden hepatitis. Yo, ¿para qué es hepatitis? Ya no, ya tiene, ya tiene hepatitis y ha hecho anticuerpos, ha hecho defensas diferentes. Dice, doctora, no pasa nada. Y cuando vemos los resultados, el paciente no tiene anticuerpos, como si no tuviera. Que no puede ser, porque el paciente tenía. El paciente estaba así en una situación, en falla biológica, no respondía. Y cuando vimos, había desaparecido. Pasó un tiempo, cuando el paciente se recupera, volvemos a pedir y el paciente tenía sus anticuerpos. Entonces, la inmunidad, y de comillas, podía ser útil. Bueno, ahora hay PCR para la misma bacteria, virus, ¿no? Pero también podría ser útil en ese momento con los anticuerpos. Entonces, el nombre de sensibilidad al territorio que decimos al comienzo, sitios, puentes que se van a ver unidos, se va a unir, las células se van a unir. Entonces, destruyen las ventanas, en el punto de contacto se unen, son más cercanas, por lo tanto van a haber muchos núcleos, ¿no? Claras, se van agrupando. Y las pruebas que digo que trabajar, para mí hay una fluorescencia rápida, que se hace de un día a otro, y sale todo como firma la temperatura respiratoria con todo lo que tratamiento solamente soporte, no hay que dar unos antibióticos y no hay eso sería en cuanto a lo que es para nuestros hijos. ¿Alguna pregunta, por favor? Vamos a pasar a hablar sobre los papilomavirus. Los papilomavirus están divididos en los papilomavirales. Los papilomavirales son los papilomas, los papilomas, los papilomas. Pero acá hay muchos tenemos bien la infecta de epitelio. Nosotros decíamos de las mucosas, ese va a repetir, superficie de mano, ustedes no ven tanto, ustedes que usan las comunidades, sobre todo yo no sé de la sierra y de nieve, hay muchas cosas en manos, están utilizando de plata para quemar. Pero es que ser pequeños, son las cosas pequeñas, no consumimos nada, se quemaban mis amigos. Yo recuerdo que decían, no, se llama la mano, decían así chiquita, no venía necesariamente a la chasquear, no se llama la mano porque va a contagiar, porque sí contamina, ¿no? Entonces, y aparece quemadas, pies, genitales, toda esta familia, papoma, vida de espalda, papoma, bodes de cuello, la piel, papoma, va a vender algo para que salga. Son ADN, como se dice, lo que ustedes para ADN. Son pequeños y tan pequeños que van a ser entre 50 y 55, dije que coronavirus 20, 50 y 55. No tienen envoltura, lo cual es que son más resistentes, no tienen la tapa lipídica. Cápside hijos aérea, ¿no? Como si fuera un antiguo por ahí, 72 capsómetros y tienen más de 150 tipos, o sea, cualquier cantidad de serotipos que va a tener. Entonces, fue en el año 83 que se demostró la implicancia que puede tener uno de los serotipos, el 16, como el cáncer de cuello uterino. Más tarde, el 18, junto con el 16, era la causa del 70% de los cánceres de cuello uterino en el mundo. Y empezaron a clasificar los niños por el riesgo. Entonces, tenemos el 16 encontró el 18, el 31, el 33, el 35,
y la serie. Probable riesgo, o riesgo no convenido, aparentemente es 6,2. Pero se habla de cáncer de cuello uterino, también cáncer de ano en hombres y mujeres, cáncer de pene, papiloma laríngeo. Yo tengo un colega que de pronto se le fue la voz. Papiloma laríngeo. Se operaron, mejoró y le volvió a aparecer. Le cambió la voz. Cuerdas vocales. Transición, contacto directo. En este caso, también va a ser una verruga genital, es contacto directo. ¿Por qué? Porque está en contacto con las mucosas y con los fluidos corporales. Entonces, cuando hay una lesión, se saca por estético, porque eso puede ser grande, se saca, pero se dice que el virus ya se queda dentro de nuestro organismo. Algunos saben que quizás las defensas podrían eliminar los organismos que quedan medio nebulosa, no podría asegurarlo, ¿no? Entonces, contacto con los seres caso con compartir objetos sexuales, en las mujeres por la autodeclaración, también lesión genital anal, sobre todo para cerrarse por personas sin poder misma de bajo a otro sitio. Tener una numerosa parejas es un factor de riesgo, no usar protección, pero el usar protección tampoco protege, se puede ver personas que hayan contacto y es suficiente para poder contagiar. Las relaciones entre hombres que tienen sexo con hombres y se dentro de la distribución de la inmunidad también es un proceso. Quizás lo que es más prevalente en el tiempo, ¿no? Quizás por eso es que se habla de grupos de riesgo. La transmisión material fue rara, pero de todas maneras ustedes saben que el cuerpo siempre un estudio de canal de parto, como debe ser lesiones de herpes, lesiones de papiloma, porque si hay lesiones de herpes y el niño nace vía vaginal, el líquido de los baños en 15 días se muere. La transmisión perineal de 6 y 11 es el que puede dar la patología respiratoria, porque va a aspirar las infecciones y eso va a producir el patógeno de ¿ya? Y dice, hay tasas cerca de 2 casos de niños en Estados Unidos. La tasa, dice, es mayor según presenta verrugas genitales, el tipo de dar a luz y el riesgo en tales casos de todas maneras es menor el bajo que puede transmitirse. En esos casos, los ginecólogos y más también indican que deben haber una cesárea. Este virus puede estar en la piel, pero le gusta el famoso del cuello uterino y la capa superior se forman pollocitos. Entonces, cuando hacen una muestra patológica, la presencia de pollocitos, dicen, hay pollocitos, que eso es casi patológico, que ahí tenemos un virus papiloma. Hay células multiplicadas, las células han cambiado de tamaño, y cuando ese papel Nicolau dice que esta muestra para poner el papel Nicolau siempre buscan células neoplásticas y células de linfocitos. Y eso es lo que van a ver. Célula intermedia de esta muestra, que es la que va a poder la cara perinuclear, ¿no? Acá está. Esta va a poder. Y tiene una célula de la célula. Y dice, entonces, que la presencia de estos proteínas es patognomónico del PPH. Síntomas de no presenta síntomas, solamente depende del lugar donde esté, que puede molestar, que si esa casa puede saltar y puede terminarse mal, aunque ya está indicado que está dentro del organismo. Sí puede generar displasia, ¿no? Al efecto nivel, está asociado a cáncer de uterino, a mal de orilla, de pene, de vagina, de orofaringe, de cavidad oral. En una ocasión me llegó un paciente con una militar, ¿no? Y me llegó un paciente y tenía, por dentro de mis dedos tenía así una verruga. Y la tenía al lado del delante, como si fuera la oreja de Mickey. Y yo le digo, ¿cómo puede tener una verruga tan grande, Cari? Y le pregunté a él, no sé, doctor. ¿Pero qué ha pasado? No sé, doctor. Bueno,
terapia para ir reduciendo. De hecho, la verdad que Lucía Molese, como iba de dermatología para que le dan la crioterapia, creo que venía primero la técnica asustada, por favor, no van a analgésico, que debería pasar para que la. Y así estuvo, creo que está hasta que más o menos iba haciendo su sesión de tratamiento. Y un día llega el enfermero de la zona que era de fuera de Lima, de emergencia, que tiene que venir a todos sus pacientes de su grupo, su batallón. Usted la doctora sí, de qué pasó. Vengo a la paciente tal, ya Dios, que le diga a mi cuerpo dónde está para que me explique, está viendo bien. Y usted sabe cómo pasó. ¿Cómo? Y usted sabe qué pasó. ¿En qué? ¿Por qué fue tan grande? No pensé para mí. No, ¿qué pasó? Pues que le agarró su silocaína, la una tijera y se lo cortó. Le diseminó, los años mayores, pues no creció otro programa. El infante de me gustó también. Entonces, ella de este tamaño, chiquita, delgada, así, que no había hueco, pero ahí está todo. Se dice, entonces, funcionado, ese para ver el interés común. De ahí, confunde a veces también con los plásticos, con una cuestión en una región anal muy mayor que tenía vergüenza de decir, que decía una neoplasia, que podía confundir. Pero después he tenido otro paciente que me dice, todas las veces, ¿se acuerdan de una niña de la grande? Me dice, mal, me dice, no me quedé con una neoplasia, me dice, y nunca se puede porque vergüenza, porque ya lo conocía y eso. Hay que ver todas las lesiones, todas las lesiones que tienen tratamiento. Más rigoso, más agresivo. Esas cosas que pueden ser chiquitas, ¿no? Y las cosas que preocupan, la cuenta de los proyectos, esas pequeñas, la mano. Entonces empezó a decir que iba avanzando, pero no lo comentar, para que se mirar. Después, como esta se y en esa transformación de la presión de la célula es una de las células tecnológicas. Ahí va la historia. Entonces, esto no aparece en un mes, en un año, sino a partir de 25 o 30 años de infección. Se infecta y cuando va a ser 40 años, 50 años, estamos en más controles. Entonces, la idea de vacunar es vacunar a los adolescentes a largo plazo, porque a largo plazo ya la otra corte, por decir de gente, que yo empezó esto hace como 10 años, ¿no? Pero corte de gente anterior, pues ya tendrá que asumirse, porque se supone que es gente que ya se constituye su opinión, pero como esa única, las 50 relaciones, pues empiezan con 11 años, se les vacuna para evitar con esto que se está tratando no solamente es contra el papiloma, sino que se está tratando de contra el cáncer. Creo que ahora ya estamos trabajando para vacunar a los niños, porque también los niños pueden tener cáncer de renal, cáncer de pero cuando me llamen así, personas con un poco de riesgo, yo sí les recomiendo así tu vida, no sabemos qué es el riesgo que tienen. El diagnóstico en biopsia hay un método que se determinó que la verdad es bastante bueno. Simplemente llegan ácidos de vinagre y se ponen blanquecinos o lesiones que los pacientes sospechosos pueden estar infectados de pH. De todas maneras, se toman las muestras y se hacen papel colado para poder ver las células que se mencionaron para ver los problemas. También se puede hacer ADN, pero obviamente como es otra técnica que no se usa, sobre todo que es sencilla para usarla con cualquier cosa de persona más económica del país. Entonces permite hacer el uso. Esa es la vacuna, salió de 7 serotipos, ahora hay una de 9 serotipos de Brasil, y son 3 dosis que se aplican, ¿no? Y está considerado el serotipo 16
el 6 y el 11 que eran los partidos más altos, conocía, y esas otras de acá que también estamos estudiando a la y bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Clase magistral. Como para en el caso, cómo se quiere cerrar, no se quiere hablar del tema, cómo eso quizás es más de lo que se necesita. Entonces, cuando hablamos de esta familia de culturismo, ¿por qué viene el nombre? Porque viene un poco de nombre de parte de su explicación. Es un virus DNA, que tiene envoltura, pero ustedes saben que los virus de ARN pasan a tener el mensajero, RNA y el mensajero para seguir la reproducción. Pero hay otros que son RNA, pero no pueden actuar como el mensajero. Algunos directamente actúan como tal, continúan. Pero este no puede, este tiene una proteína basada en su genoma, que es una transcriptasa reversa. Y esto lo que hace es que ese RNA forma la cadena de ARN y después su copia, entonces hace como un paso atrás, por eso se llaman retrovirus. Y a partir de ahí ya vamos a ver el mensajero que sigue su proceso de replicación. Acá está, tenemos que es un virus psicosalético con envoltura, que tiene dos copias, ¿no? Y está ahí dentro de la presentación. Tenemos que primero se descubrió un virus que ya la película también está como Roberto Valle descubre un virus en Estados Unidos con el Instituto Nacional de Salud, descubre un virus, un retrovirus, que no encuentra que produce. Vieron un HPV virus un poco más, pero no sabían que produce. Posteriormente aparece el 1, el 2, también encuentran el bovino y aparece después uno que piensa que es el HPV3, hasta que se dan cuenta que sí, tiene características similares, pero eso no es, o sea, es de la familia de los retrovirus, pero es otro gen, tiene otras características diferentes. Entonces, ahí uno encuentra el HPV1 y 2, pero claro, para decir que lo encuentra, primero encuentra también hay encima. Para decir que lo encuentra, primero encontrar los casos, que ahora vamos a ver. Virus RNA, monocapitario, cadena simple, tiene envoltura, tiene las espículas, los eso es lo que acá están las proteínas, que tampoco les voy a preguntar eso. Sí, como tiene envoltura, se inactiva por su proceso orgánico, se destruye el calor instantáneo, 56 grados por minuto. Pero sí es resistente a los rayos X, a la luz ultravioleta, y las células pueden morirse y sobrevivir. ¿Por qué? Porque no mata la célula cuando sale, porque una célula se estalla. Esa sale por generación, pero la daña tanto que ya queda mal, queda para todos. Y otras terminan ya muriéndose porque se empiezan a haber hecho muchas veces fallecidos. Y así como va a descubrir que los en el cuarto. Entonces, ¿cómo aparece? Más o menos en los años 80, en San Francisco, California, empiezan a haber horas de enfermería. Y ahí están mujeres, ahí están anatosis, cariños, que decía entonces, ahora es que lo ves. Y decían que es raro cuando este gen no está, porque este no está en ellos. Y la característica eran hombres que tienen sexo con hombres. Entonces empezó a decir la peste rosa, que posteriormente, si en la película aparece que esos pacientes, que también aparece en conflicto. Claro, pero los conflictos no se tienen transfusiones, ¿no? Pero también
piensan que es un macho de 3, incluso en la película dice cómo hablan a otro país y dicen, pues a lo mejor el virus que ha descubierto es el que está produciendo las instituciones. Ahí aparece como paralelamente en el ciclo el doctor Montañer encuentra un cambio que es un virus asociado a una patología con unas características también que le llaman la atención. Claro, un paciente con VIH se la manda a Estados Unidos para mostrar el estudio, no sé qué pasó, porque la misma película sale en la historia de literatura lo dice. Gallo de Estados Unidos asumió que era él el descubridor del VIH de los hombres, hasta que reclamaron porque se dio cuenta de que era el uso de las cosas que le mandan para una prueba que era una de Francia. Después se tuvieron una puerta cerrada y salieron que esta vez los dos iban a ser los ganadores de la primera. El francés también, muy bueno, excelente. Creo que su caída fue cuando se quedó en la laguna con el COVID, porque realmente fue una muy reconocida. Entonces, aparecen en el año 81 y después empiezan a aparecer en el 83 esos casos. Entonces salían y decían qué raro que hay esas enfermedades que hay 5 a la vez y que se matan en las características de las personas que tienen esa patología. VIH, iniciales de inmunodeficiencia humana, SIDA, de síndrome de inmunodeficiencia. Siempre hablo mucho la palabra SIDA como definitivamente, pero SIDA es el que tiene un vaso terminal. SIDA es aquel paciente que tiene una síndrome que está con unos supresores que le dan un cuadro de inmunodeficiencia, que es actividad secundaria A. Y hay muchas situaciones, son trasplantado por tratamiento de inmunodeficiencia. ¿No? Entonces, pero eso es lo que, y cuando hablamos de VIH, el término SIDA significa un estadio de la enfermedad. Uno puede estar infectado, pero está sano. En este caso es de la enfermedad. Ya les dije, el grupo de Montañer de 83, que fue un paciente con bifidobacterias derivados virus asociados a bifidobacterias y Gallo lo confirma en el siguiente, ¿no? Y posteriormente dice si fue la serie de 2. Y acá se puede ver que el tronco fascículo se ve muy asociado a ciertos primates. Entonces, el VIH-1 está asociado mucho a la zona donde viven en África los chimpancés, ¿no? Y en esta otra zona de Liberia y Nigeria, el VIH-2 está asociado con los chimpancés. Y cuando se hace el estudio fitogenético, se encuentra que sí, están separados, pero están juntos a la vez dentro de una familia, en su grupo. Entonces, y se piensa que este pase ha ido pasando donde animales de alguna manera por un contacto cercano. ¿Y por qué contacto cercano? Es así como cuando decimos que cuando el virus se saltó de la era doble, que no pasa doble, pero de vez en cuando puede saltar, ¿no? En este caso ya fue mismado, el motivo que ellos cazan a sus animales, comen esos animales, juegan con esos animales. Entonces, por ahí puede ser el salto y que también pasa a otros lugares han podido pasar. Y entonces, de eso se ve que ha habido, así ha sido la transferencia, como ha cambiado de especie, incluso como decía, entre los amigos se puede ir pasando, y a lo mejor esa transferencia que sí no se ha muy buscado y la persona de ellos, porque se ve explicado, que es menor, y de ahí se forma de tenemos el VIH-1, el VIH-2, pero dentro del VIH-1 tenemos grupos, el M, el O, que son aquellas personas identificadas, el H y el T, y en VIH-2 tenemos otros ojos. Y tenemos subtipos, por ejemplo, en América, el subtipo B es el que predomina. Tenemos de vez en cuando algunas sangre que se puede desviar de todo, porque se hace más feo, estudiando qué tipo de señales se hace celular, pero también de forma original, lo que
decía, diferencia que se combina, no tantos elementos, preocupaciones, porque se encuentran dos oportunidades. Entonces tenemos formas de comunicar que están parte de la A, la E, de la B, la F, y así. Eso no es difícil, porque cuando aparece una vacuna frente a un tipo, agarra varios por ahí, uno se escapa porque ya no todo. Entonces, es este vínculo que está detrás de la evolución de virus que va más adelante, que vamos a hablar. La B, como les dije, proviene en Europa y América. Ese es el que tenemos nosotros como más prevalente. Y la epidemia está concentrada en la población. ¿Qué quiere decir concentrada? Que en toda la población hay gente, pero el mayor porcentaje está en la población, ¿no? Entonces, como ya les dije, el B está principalmente en América y Europa, y se llama como el resto y el A en el África. Es un virus que hay el motricho, tiene genomas, los genomas, tiene su proteína, una serie de proteínas que me van a servir después para poder diagnosticar. Dentro de esta clasificación, el virus, ya saben ustedes cuáles son las fases de la replicación, y el virus se fija, pero necesita un correceptor. Necesita el correceptor, se fusiona, pierde la cápsula, entra solamente el genoma queda y se va a integrar. Primero se replica, como dije, ARN pasa, y después ese genoma se integra en el genoma de la célula especialmente y se integra como parte de, se produce por las proteasas, los nuevos elementos, y cuando tiene suficientes elementos, se produce el ensamblaje o la fusión. Y después empiezas a ir quemando y se van formando las partículas que van atravesando el mundo. Entonces, ¿cómo se transmite? Fluidos corporales. Y cuando hablas de fluidos corporales, entonces hablan de vía sexual, fluidos corporales, parenteral, sangre, derivados, transfusiones, corte, objetos punzocortantes que estén contaminados con sangre, y vertical, madre. Los pinchazos que estén contaminados con estos objetos, transfusiones, sexual. También se habla de que dependiendo del tipo de relación sexual es más probable la transmisión que no. Por ejemplo, si la pareja está infectada de la mujer no está infectada de menstruando, la cosa también está abierta para el virus, ¿no? Cuando hablamos de la transmisión perinatal, si tenemos 100 mujeres que dan a luz y no hacemos nada, solo 27 niños nacen infectados y el resto no. Porque se ha encontrado virus en nuestro contacto de la placenta. En el momento del parto, también pasa sangre, incluso la porción es poner un poquito de cordón umbilical para que pase un poquito más de sangre del niño, que no se hace. Se dice que ahora, si está indetectable la mamá, está con tratamiento, puede dar parto vaginal. Aunque mi paciente prefiere dar parto cesáreo para la posibilidad. Por lo menos con tratamiento, tratamiento de la mamá, tratamiento del niño, todo, por lo menos se está tratando de buscar que la transmisión sea cero. Lactancia materna, no de lactancia materna. Ya porque se transmite. Y para evitar alguna debilidad de la madre que quiera darle un poquito a su hijo de esto, se corta la lactancia materna, químicamente, ¿no? La vía de transmisión en nuestro país sigue siendo sanguínea. Hay países como Europa que pueden ser vía usuario de drogas peligrosas. Las políticas que están implementando ellos es dar técnicas a los usuarios de drogas peligrosas para evitar justamente la transmisión. ¿Cómo no se transmite? Por estar sentados juntos, por abrazarse, por ir al mismo baño, sacarse la fantasía, incluso por tomar el mismo vaso, por cual se le estrés incluso sobre el cuerpo.
podemos no cortar. Es un lado de contagio, la máquina no hay máquina, pero de todas maneras hay que prevenir. El mosquito, el mosquito hoy después de 24 horas, seguro que no se no. Como en la historia natural, llega el virus, hay un periodo de incubación y aparece la infección, que puede aparecer o no, que puede ser un cuadro catarral, que puede tener inflamatoria y después se pasa, es un cuadro específico, que puede durar 2 semanas. En algunos casos la neumonía es una chiquita, está mal de moda, pero no son nada paciente para participar. Y de ahí se pasa una fase de tranquilidad que puede durar de 8 a 10 años. Y es temporal que los cuando se ponen mal, se complica todo, aparecen enfermedades raras. Otros, durante esa fase de tranquilidad, puede ser que casi que se enferma siempre. Esta como la que tiene diarrea, que algo tiene durante ese periodo. Dice, ¿qué pasa con esta persona que algo tiene? Entonces también hay que tener cuenta. O cuando llega a la etapa final, tiene tuberculosis, tiene fibrilera, tiene candidiasis, que va a hablar de yogur, abre la boca, el yogur la boca, sacándose de la boca. Entonces, eso es necesario aclarar. No suele o manifestaciones de enfermedades que te llaman la atención. Tuve un paciente de 27 años ese año que le agarró todo el muslo, un empezó a era todo. Si bien realmente tampoco el desastre de los de esa manera. Bueno, como de parte del protocolo de los chicos mediante y esto tiene que ser la parte inmunológica. Entonces tenemos acá entre el virus y se verifica pues la velocidad. Y si se verifica velocidad quiere decir que acá hay células en cuanto le cae. Hasta que llega una fase que se estabiliza. Entonces también en fábrica de células CD4, por ejemplo así, también así que cuando se mejora, se estabiliza. Por ejemplo, que se mueve. Cae y a la vez aquí aumenta el virus y ya se descontrola. Eso sí yo no hago nada. Hay una clasificación que se mantiene, que es la clasificación de Atlanta, en que ve el CD4, o sea, cuántas células hay, y cómo ustedes fase de 4, para la fase clínica. Si tiene 500 están bien y empiezan en la primera fase que está sintomáticos a 1, o si está más de 500 y está en la etapa estacionaria, puede ser B1, o si se necesita buscar clínica, o sea, entonces me pueden decir cuál es el rango de la célula. Por ejemplo, lo podemos encontrar que tiene bajo y puede estar en B o en C porque tiene enfermedad, o D porque no es necesariamente usted es un es como una vaina que integral, tiene que cuidarse porque se rompe en cualquier momento. Hace meningitis, hace neumonía por el líquido de y cuando se habla de la terapia, se dice terapia de cada actividad, porque necesitamos varias familias para poder atacarlas, porque tienen mucha variedad genética, cambian muchos virus. Entonces, necesitamos unas estructuras donde actúan los antivirales, actúan en los diferentes puntos de su recuperación. Entonces, puede ser, por ejemplo, en la fijación, en la fusión, en la fijación con el receptor. Puede ser en la retrotranscripción, que se hace la transcripción para antibióticos, en la integración, ¿no? O en la formación que es actúa en proteasas, que es lo que forman todas las partículas del virus. Esto es diferente. Y ahora ya han salido, todavía no llega a ahí, pero los anticuerpos monoclonales, pero que solamente está indicado para los pacientes que tienen fracasos a múltiples familias. De hecho, en el país ya tenemos casos de fracasos a múltiples por decir desahuciados. No tienen esquema. Y la mayor parte no tiene esquema porque no toma conciencia del tratamiento. Más que la gente está viendo que mañana trabaja bien, te va a dar el esquema. No se dan cuenta que están mal. ¿Por qué me parece que es eso? Porque cuando yo veo
pagar, tiene que pagar su tratamiento, no fracasa no. Pero indemniza si me fracasa que se queda. ¿Qué me hace pensar? Y no han tomado conciencia de que también están quemando, y encima no les cuesta. ¿No? Entonces, ya quedaron sin problema moral, pero el cambio de drogas significa, donde se recibe normalmente de droga y ahora hay formulaciones con una pastilla. Pero los cambios de drogas significan más medicamentos, cambios a otros, más número de pastillas, más efectos adversos, porque son más complejos. Entonces, hay que meditar en esta parte. El virus es muy cambiante. Se sabe que por cada ciclo que cambia, hay una población, un número lo va a mudar por cada ciclo. Y si de combinación, cuando se encuentran con otros virus, hay combinaciones de 7 a 30 combinaciones, porque como por cada genoma. Y mire, y si el virus adulto se replica 4 a 4 por 10 a la 10 partículas activas, ¿cuántas mutaciones hay? Por eso que no podemos alcanzar a esa estadística. Es decir, ya, encontramos al virus, vamos a para que se vaya eso, no, porque ya no somos. Entonces va a haber muchas inversiones y va a haber, nos infectamos con la gente se infecta con varios organismos y tenemos formas de combinantes que están circulando de dos diferentes o pueden ser únicas o se pueden dar varias. Entonces va a dar más fuerza que ciertamente va a cambiar y eso va a impactar en la transmisión que va a seguir progresando, que no se controla el virus, que puede fracasar el tratamiento y en la implementación de vacunas. Por ello, también podría alterar tanto las influencias que tendría que cambiarse también todas las pruebas diagnósticas, porque hay que usar otro tipo de pruebas para poder identificar porque variado. Y hay un momento en que cambia el virus y va a ser indiscutible. ¿Qué se usa? Se usa pruebas de aprendizaje que son pruebas que se forman como reactivo o no reactivo. Cuando son pruebas confirmatorias, como cuando aislamiento viral o PCR, se dice positivo o negativo. Aunque la norma te dice que con dos pruebas rápidas de diferentes técnicas, con la norma positiva y el positivo, es preferible usar mi prueba y los amigos de droga para asegurar. Porque dar un diagnóstico de esto no es fácil, va a cambiar la vida de los que se completamente seguro. Es poco frecuente que sea falso, pero he tenido falsos. He tenido falsos. Un jovencito de 18 años que era bastante interesante, me llamaron porque había sido reactivo, se tomaron la prueba, pero el chico se descontroló con 18 años, 8 años, lloraba, hambre de lágrimas, llamó a su papá, llamó a su mamá, lloraban los tres, me lo pasaron a mí para que yo los vea, pero yo les preguntaba, oye, no tenía número de riesgo, solo tenía su enamorada, única enamorada, una chica única enamorada, desde los 14 años se tenía 18 y quería casarse. Estaríamos reactivos y decir, ¿qué hacemos? Aquí no puede decir eso, se está negado, se pasa y se lloramos de eso. Sería negativo. Y después se pidió otro, hace relativamente poco. ¿Por qué? Porque los bancos de sangre tienen que tener una prueba muy sensible, que no transfieren. ¿No? Tienen que ser muy sensible para no transferir el VIH. Entonces, al que ya salió negativo, pues ya salió negativo, son tratamientos que no pasó nada. Entonces, ahora ustedes siempre tienen que preguntar qué tipo de prueba es. Actualmente se usa prueba de cuarta generación. ¿Qué significa la cuarta generación? Que a la vez, en esa primera prueba de ELISA, estamos dando al antígeno y al antígeno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién me contesta? Si yo tengo un paciente que tengo una ELISA de cuarta reactivo y le hago un muestreo negativo. ¿Qué significa? Le doy negativo.
Se da una respuesta negativa debido a que se da una respuesta negativa porque Western Blot es una prueba afirmativa de... A ver, otra opción. Me ha dicho que es negativo, pero puede ser negativo. Tengo pacientes que tienen prueba de cuarta generación negativa y Western positiva, perdón, y Western negativa. ¿Qué busca la de cuarta generación? Anticuerpos y antígenos. ¿Qué busca el Western blot? Western blot. Anticuerpo. Anticuerpo. Este es un caso, más de uno tenido ya. Pedidos de alta, perseguida mi paciente, ¿dónde está? Desesperada. Porque era positivo. Era una misma infección, se acababa de contagiar. No tenía anticuerpo, lo captamos en antígenos. Por eso es que la Western blot salió negativo. Pero como tenía factores de riesgo, dije no, este no me gusta trabajar porque tenía factores de riesgo. Bueno, se había dicho. El otro me engañó, me dijo que no tenía ninguna, así que le dije, habla, y habló. O como era el cuello, habló. Entonces hay que tener, por eso tienen que preguntar en qué consiste la prueba. Lo que había captado la primera prueba era el antígeno, donde el anticuerpo salió reactiva. Y la segunda negativa porque era el anticuerpo. ¿De acuerdo? Hay una serie de pruebas, los demás, las que igual tenemos una prueba rápida, de la neutralidad. Cuarta generación específica detecta incluso pequeñas cantidades, o sea, es bien sencillo. Detecta anticuerpos, detecta IgM, IgG, todo detecta. ¿Ya? Las pruebas de lista. Lo van a ver en práctica, lista. Entonces va a ser más fácil. La placa de los positivos. Imagínense que ese es un positivo. En una prueba si yo uso que busco un estudio del paciente. ¿Ok? Bueno, perfecto. Entonces, en esta prueba de lista es como receta de cocina para jugar en las comidas de la chiquita. Tienen todo ahí con casitas, eso, aplica, eso. Entonces te dice que tienes que pegar en el fondo el antígeno que lo manda el laboratorio. Después le echas el suelo del paciente que si tiene anticuerpos se va a formar el complejo. Después de incubar, lo lavas para que cuando no has fijado salga, no es que dejas fuego ahí y al final se produce la reacción porque no la has lavado, tienes que sacarlo. Después el laboratorio te da un anticuerpo humano y una enzima que si se ha producido el complejo se forma otro complejo más grande. Lo incubas, lavas y sacas para que salga lo que no se ha fijado. Y después le echas un sustrato que reacciona con el enzima y cambia de color. Entonces tiene muchos cosillitos. Eso se ve a la hora indicada, se ve que aumenta la población y entra un espectrofotómetro. Entra el espectrofotómetro, lee el color con longitud de onda que le fascina un número. Y le va a salir una hoja de papel carbón, donde va a salir la posición de los positivos números. Pero tú también tienes suelos positivos y negativos de control que te manda el laboratorio. Y tú ya sabes cuál es el control, cuál es el paciente, todo está numerado. Entonces te dice la fórmula. Suma, resta, divide, desviación estándar, nada. Ya. Ese es el valor de control positivo, el valor de corte, Entonces, el valor de corte significa que si te salió 0.450, todo lo que está de 450 para ti es negativo. Y lo que está debajo es negativo. Pero ustedes, como médicos, si tienen un paciente con 450, es diferente tenerlo 0 a tenerlo 50. Puede que recién esté generando anticuerpos. Yo le pediría más adelante
acaba. ¿Cómo se hace con el que el Western Blot? El Western Blot es como unas plaquitas donde es como una especie de almidón que se coagula. Y haces unos huequitos y echas virus de VIH. Le pones sus electrodos, sus medios y lo dejas ahí toda la noche para que un peso molecular van a avanzar las proteínas, van a migrar, ¿no? Eso es mentira. Al día siguiente, si ustedes tienen eso, van a ver que están en diferentes proteínas que han migrado. Entonces, forman la piritas y esas tienes que ser gel de nitrocelulosa, no, gel de poliacrilamida. Lo vamos a transferir a un papel, a una tira de papel de nitrocelulosa. Esa es una electrotransferencia y realmente esa electrotransferencia es el Western Blot. Pero ya tengo el papel para trabajar. Que sería esa tira de papel con todas las proteínas que hemos explicado esquemáticamente. Y entonces pongan la antígeno, una pibecita de virus, y echamos el suelo del paciente. Esto yo ya sé como le dicen. Y si tenemos acá anticuerpos para esas proteínas específicas, va a introducir un complejo anti-IgG como enzimas y cambia de coloración y vuelve las tiras y va a cambiar el color de la tira, de la proteína. Y voy a saber qué proteína del virus es que está positivo, que es en este caso la muestra del paciente. Entonces, por ejemplo, esas serían todas las proteínas. Y acá veo yo. En este caso, la casa comercial me dice cuáles son las proteínas de las que yo tengo que tener positivas. La GP160, la envoltura, la 41, la P24, el antígeno de invierno, el código, me dice cuáles. Aparte de las proteínas, acá hay necesidades de los que podemos considerar. Entonces, acá tengo, por ejemplo, negativo de ninguna. Acá es positivo, acá es negativo, y determinado que se va a faltar. Porque a lo mejor esa misma que tenía que tener, esa proteína, pero esa regla le falta una, porque le falta una, no se considera determinada. Cuando son indeterminados, se pierden meses, 6 meses, un año, y si es indeterminado el año, se queda ahí el paciente como negativo. ¿Ya? Pero uno se puede tener unas tiras de papel, ¿no? Esos son resultados reales, eso es lo que parece, son resultados reales de pacientes con empezó la pandemia. Entonces, es una manera que decíamos para utilizar algoritmos. Hay un proceso de seguridad, hacer una partida y pasamos brevemente a los componentes que hemos dicho, los HLV. Ese es un virus que está asociado, no se sabe qué produce, pero se ha visto que está asociado a la leucemia de células T, a la paraparesia espástica temporal, que se lleva a trabajo con compromiso de químico. Se han descrito otras patologías, pero aisladamente, discusiones técnicas, pero no es que sea la causa, pero se ve que cuando tiene el HPV, la forma de presentación es mucho más agresiva que probablemente. También hay importantes humanos en cine, ¿no? Los animales, y hay como 2. Se encuentra primero Gallo en el 80, en el 82, después el HCV3 que al final fue el 1 de 2. Entonces, se encuentra también, acá dice lo que era la conferencia de los virus se descubren 2 más, el 3 y el 4, y lo que está en las zonas de leucemias, el 1 y 2 son las zonas de leucemias y enfermedades neurológicas.
RNA, tiene algunas características de la barriga, de la cultura, y se quedan ahí, no se sabe qué hacen, porque no tienen ninguna enfermedad que sea oculta, son bien y tenemos uno en Japón que está bastante concentrado en la HPV, y ahí tenemos los tipos B, D, F, cosmopolita de la que se distribuye en todo el mundo, la C, que es la parte del sur, que es el Japón, la parte de la Indonesia, y lo que decía, asociado a esa otra cultura. Acá simplemente dice nada más cuando usted para revelar dónde será el HPV1, dónde está la vecina 1, en verde está el 2 endémico, en naranja tenemos el endémico, y tenemos acá es el CIE2. Se transmite igual que se puede leer. La transmisión es se va transmitiendo lesión de la célula y va pasando de célula a célula, y va produciendo la transformación de ese es un virus que va pasando, se integra, pero igual que el VIH se va a integrar en el cuerpo y va lesionando la célula. Va a producir crecimiento descontrolado y transforma células. O sea, cuando las células empiezan a fijarse mucho, entonces va a ir un momento en que se transforman. Y en esa transformación es que se va a hacer una célula metastasa. Y también lo que es lo que mencioné de los trastornos ya cuando un paciente con HPV, no le puedo hacer nada, no hay tratamiento. Lo que sí tengo que decirle a las recomendaciones es que tiene que hacerse controles con neurología para detectar tempranamente o fortalecer los músculos que se necesitan de la parálisis pasiva controlada que van a romper con el ¿ya? Vesical y anal. Y en el caso de neoplasia, para poder detectar el neuroma, y tiene que buscar antes de cuando se empezó para poder tratar y poder controlar ese tipo de neoplasia. Acá lo que va a ver es un trastorno de decisión miopatía por el caso de la HPV, ¿no? Estas son las lesiones. Como les dije, pueden ver esas son las lesiones, pero no es que sea la cosa, no es lo que va a dar es la gravedad. Para mí, cuando hablas es asociado a, todo eso es asociado a. Bueno, lo que les dije, en el caso de la paraplegia, tenemos la transfusión simple, la transfusión receptiva está sensitiva es alterada. Bueno, la enfermedad es inevitable, a ver, nos va a afectar la columna, ¿no? Como si llega. Lento, la adolescencia lento, va asociado, ¿por qué? Lento, desinfectado y va asociado a una inmunodeficiencia celular. Y eso va a ser que aparezca, lo que digo, esas manifestaciones más agresivas. Miren, por ejemplo, en el caso de un linfoma, que es el C, y ese tipo de lesiones que van a aparecer en la piel, aparte de todas las constituciones constituyentes de la misma linfoma. La distribución del serotipo 2, sobre todo, se piensa que era del mundo, dice, cuando llegaba en relaciones humanas, pero también se encuentra en el de África, ¿no? Y principalmente casi todo lo hemos visto ahí, por el mapa que hemos visto, se ha originado en estas zonas, ¿no? Eso es lo que decía, por ejemplo, la dermatitis infecciosa, son formas más agresivas, también el caso de tiroiditis más agresiva, las sarnas nodular, la escabiosis, la carosis, que se ponen de manera generalizada en todo el cuerpo, se ha visto que esa forma generalizada son las personas que tienen el HPV. Esa es una polinización, puede ser descostosa, con edema, ¿no? Hay otro conjuntivitis. Acá tenemos síndrome de Sjögren asociado a la HPV. Las uveitis. Esa es una pneumonia asociada a, es lo que yo pienso que puede ser así, que es la forma más agresiva de presentación de esa patología. Hay muchos artículos que presentan diferentes patologías en pacientes que tienen HPV. El diagnóstico es también, se sintetiza a través de la molecularasa.
ese tratamiento ha habido bastantes protocolos, como las curinas, empezó con tonforil, pero el tonforil están diciendo que también parece que no viene nosotros. Entonces, acá lo que se aconseja es la prevención, evaluación de metodología para la identificación temprana de los problemas neurológicos y por oncología. Muchas gracias.